Hola familia. Hola papirrines. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Un nuevo vídeo de una serie que habíamos dejado así un poquito de lado y vamos a recuperar. Sobre todo este capítulo, John, que nos habían pedido mucho. Exacto, porque los que llegaron ha sido todo un triunfo en cuanto a que os ha encantado. La verdad nosotros también, porque no solo aprendes historia de México, sino México relacionado con otros países, cultura. Digamos que es un 2x1 típico que te hacen en supermercados. Totalmente. Pues los que llegaron se podría definir eso, 2x1. En el día de hoy vamos a seguir con libaneses. Vamos a conocer la historia de las personas que emigraron del Líbano a México. Vamos a ver si fue por trabajo, otros fueron por, desgraciadamente, por guerras. Bueno, por ese tipo de conflictos, ¿no? Sí. Exactos entre países fronterizos suele ser. Pero bueno, ¿te parece que lo descubramos? Vamos a ello. Me llamo Nabil Beiruti, soy de Trípoli, Líbano, del norte del Líbano. Hola, mi Rahamir. Ya se fue. Lo que pasa es que yo creo que iba a adelantar algo de las empanadas, todos. Empanadas Te traía café para mí son después. famosas, ¿eh? ¿Has hablado con ¿En serio? mamá? Sí. ¿Tú quieres? ¿Las empanadas libanesas son famosas? Sí, yo lo he escuchado. La mandé a buscar ayer. Está bien. Mi nombre es Riyad Nabil Beiruti y tengo 30 años y soy comerciante. Mi nombre es Amir Nabil Beiruti, tengo 22 y soy cocinero. El origen, por ejemplo, de parte de mi papá son de origen libanés. Y pues bueno, mi papá llegó de migrante, conoció a mi mamá y todo eso y pues aquí estamos. Mi mamá es de un pueblito que se llama Jerecuaro. De hecho, yo nací ahí. Una tamalera de la esquina fue la que me trajo al mundo. Una tamalera. Qué bonita historia, ¿no? Qué simple y bonita historia la vez, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Me llamo Kamal Rizk Saad, me dedico al textil, tengo 29 años y llevo 12 años viviendo aquí en México. Mis tíos fueron que me trajeron aquí a México porque mis tíos llevaban más de 20 años trabajando aquí, viviendo aquí en México. Entonces dijeron, vamos a traer a Kamal aquí a México para que trabaje y todo y haga su futuro. Mira qué Entonces buena yo llegué gente. aquí para hacer mi futuro. Yo el domingo que llegué me recibió mi papá y mi tío y el lunes me fui con ellos a trabajar y sí fue súper pesado después de tener una vida de Comodidad. pocas responsabilidades. Entonces, Trípoli, Líbano, en árabe se llama Trablos. Está al norte de la capital de Beirut. Es la segunda capital del Líbano, Trípoli. Y yo vivo por aquí, ahí. Abu Samra, se llama esta parte Abu Samra. Ahora no está así para nada. Ya. Entonces, cuando llegaron los primeros libaneses a México, que es en las últimas décadas del siglo XIX, obviamente el Líbano pertenecía al Imperio Otomano. Fueron 350 años de dominación otomana O sea, los turca, que primordialmente originaron la emigración libanesa. De ahí que cuando llegaban se les denominaban árabes o turcos, porque eran pertenecientes al Imperio Otomano y hablaban árabe. Los primeros que llegaron a México fue porque buscaban otras alternativas en otros lugares aledaños inclusive. Venían en barcos que generalmente eran barcos franceses que zarpaban de Beirut a Marsella y de Marsella a América. Veracruz es el puerto por el que llegó casi el 80% de los libaneses, ¿no? Era el puerto más importante. Y diría Algunos yo, por todos Progreso los también, extranjeros, ¿no? otros por Tamaulipas y algunos por el norte. Venían buscando un país tranquilo en donde pudieran trabajar en paz y poder formar una familia e integrarse. La bondad de Lo básico. de la migración libanesa a México fue que fue una migración que llegó para quedarse. A partir de los 20, ya que hay una calma, entonces vuelven a llegar inmigrantes y de 20 a 30 es cuando tenemos la mayor entrada de libaneses, pero no hablamos de más de 4,000. Se van ubicando sea, dependiendo poquitos, entre de comillas. sus intereses, como te decía antes, a ver si había algún otro pariente en otro lugar establecido. Y si no, a lugares que tienen un de potencial comercial, como es Puebla o la Ciudad de México. Los grupos de libaneses que van llegando son muy solidarios
con los que recién llegas. Si vas a México, busca a Domingo Curi, él te va a resolver todo. En Veracruz hay una persona muy reconocida que se llamaba Domingo Curi y es el que recibía a todos estos inmigrantes que llegaban. En 1935 el gobierno de Francia le otorgó a mi padre las palmas académicas en reconocimiento a la labor que hacía con sus paisanos. Él se subía y que hablaba árabe, Qué bueno. vénganse para acá, hacían árabe, y él los ayudaba y los colocaba con sus parientes y amigos. Los que llegaron al principio venían, como coloquialmente se dice, con una mano adelante y otra atrás. En la segunda Diría década como del siglo XX, casi todos. la comunidad libanesa ya sumaba más de 10.000, entre inmigrantes y descendientes. En 1923 surge la caída del Imperio Otomano, quedando Líbano bajo la protección de los franceses. Ok. Wow, no sabía. Mi idea No sabía era irme tampoco. a Estados Unidos, de trabajar como lavaplatos y de mesero. Yo prefiero tirarme bajo un tren y no regresar a Líbano. Yo decidí llegar a México y hacer algo de mi vida. Me metieron al centro libanés. Yo trabajé en el centro Vaya, libanés por qué 4 duro, ¿eh? años. Madre mía, prefiero tirarme debajo de un tren que volver al Líbano. No, Será por una guerra también, ¿no? me imagino. Madre de Dios, tú. ¿Sabías que leer la mano no es la única costumbre para adivinar el futuro? También es costumbre leer el futuro en los asientos del café que los libaneses nos heredaron. En El los llamado pozos, café ¿no? turco. El café turco es una bebida muy concentrada hecha con café molido fino, azúcar y agua. Ideal para acompañarlo de un dedo de novia como postre o no pegar el ojo de la ¿Cómo de noche. novia? Un dedo de novia como postre. ¿Y eso? Ya no me digas. Hay comida turca muy rica, ¿eh? Libanesa no sé si he probado. No. Lectura de café. Sí. En este tiempo yo conocí a un paisano que estaba traspasando una tienda. Me la vendió en pagos. De aquí a un año ya había pagado lo que le debía de la tienda y superamos la tienda y ahí nos fue yendo bien. Mi negocio en aquel Wow. tiempo fue la tienda más surtida en México en todos los aspectos. Y venían artistas, políticos, de todo nivel de gente. Y hasta la fecha. ¡Qué bueno! Se les ve trabajadores. Sí. O sea, se hizo un restaurante famoso, ¿no? ¿A qué se dedican? Se dedican al comercio. ¿Y qué van a comerciar? Compran en los grandes establecimientos pequeñas cosas que puedan transportar. Peines, peinetas, una serie de cositas que puedan proporcionarle a la gente y la venden tanto en las capitales de las ciudades como en lugares lejanos. En esta primera etapa era para competir, era dejarle las prendas de manera que pagaran posteriormente. ¿Y cuál era la manera de hacerlo? Era nada más de palabra. Entonces lo que hacían era en un círculo de papel, representaban el peso y lo partían en las partes que ellos consideraban era un peso y entonces le decían, me pagas un cuarto y yo vengo después por otro y por otro. Una forma representativa de hacerlo, ¿no? Préstamo. Que vendía en abonos los fines de semana en Xochimilco, en Tlalpan, en Coyoacán y en la Villa de Guadalupe. Inclusive el cine mexicano ha hecho algunas películas al respecto. No sé si hayan oído hablar del Paisano Jalil de Joaquín Pardavé, del cual platican que él era unos migrantes libaneses que llegaron a vender su mercancía No sé. aquí, que con ciertos familiares que conocían. ¿Vosotros las conocéis esas películas, Papirrines? Y los hijos se avergonzaban de los aboneros en aquella época, ¿no? Es natural que yo sea el mejor conocedor de medias. Y así vuestras es como las conozco mejor. No me lo diga, don Jalil. De veras, mire usted, yo nada más cierro los ojos, te agarro así tu media y inmediatamente sé si son Kaiser, Full Fashion o Nylon. Permítame usted. Después que me las quite, don Jalil. No, viera que quitadas yo no adivino, ¿no? Yo creo que los libaneses tenían un gran instinto económico. En la época de la revolución, que tú pensarías que comercian, ¿no? Se acaba, hay un sistema que se colapsa, bueno, pues ellos les venden a los ejércitos. Y una vez que acaba la revolución, podemos hablar que un gran porcentaje ya puede establecerse. Cuando llegué aquí, como que
empecé a trabajar en el textil y el textil no era nada de lo que yo quería, sino yo quería hacer otras cosas. Pero me esperé, tuve dinero y aquí en México realicé el sueño que yo siempre he tenido, pues, hacer fiestas, entonces empecé a hacer fiestas. Efectivamente, donde empieza la industria libanesa es en Puebla. Compran los primeros telares concatenado con el momento que se vive en México. México pasa de ser un país agrícola a un país industrial. El éxito de la industria textil de los libaneses en Puebla es impresionante. Ok. Se dice que las telas árabes, turcas, todo eso son las mejores, ¿no? ¿Qué dice? O las más finas, ¿Cómo ¿no? va el negocio? Jodido. Pero ¿estás bien tú, no? ¿Qué bueno tu papá? ¿Y la saludan? Buenas tardes, vecino. Pues yo aquí en la Narvarte ya llevo 36 años. Empecé viviendo en un cuarto chiquito, así cuarto de a la soltera, con mi esposa y mi hijo recién nacido. Pero gracias a Dios superamos esto. A través de los años, de 36 años, fui muy conocido por toda la colonia. Ellos Me encanta el nombraron saludo, así, comandante Beiruti, de la zona de Narvarte aquí. Botones, listones, encajes, peines, medias. Los libaneses tenían sangre de comerciante en las venas. Al principio por medio de los abonos, después en locales semifijos, para lograr establecerse en locales y mercados por las calles del centro de la capital de las ciudades a las que emigraban. Tal es el caso de la mercería La Estrella de Oriente, de los hermanos Pedro, José y Julia Meslim. Además de haber incursionado en la industria textil en Puebla, en la década de los 30 los libaneses le apostaron a la banca y el entretenimiento. Pero, Alfredo y Abdelnur Abumrad abrieron una pequeña casa de cambio. El negocio tuvo tanta aceptación que en 1937 se inauguró el Banco Abumrad. Es que no sé si era libanesa, pero yo... Como ellos, se pueden enumerar muchos libaneses que forjaron su futuro en México. Sufrí mucho para comer porque yo no como nada de puerco, porque me da asco. Pues no se acostumbra mucho el cerdo en Líbano. Ahorita ya como, por ejemplo, bistec a la mexicana, chile relleno, pozole, todo eso me gusta. Y me encantan los chilaquiles, huevos a la mexicana, todo eso me gusta. Aquí en México es el saludo con la mano y un abrazo. Realmente el saludo que es con los 3 besos es cuando estamos un domingo o en un festejo o en un... no sé, o que llevamos mucho tiempo de no vernos. Pues hasta ahorita tengo amigos que son mexicanos, nos saludamos de besos. Mexicanos, pero mexicanos y amigos de muchos años, porque ellos adaptaron mi forma de ser. Se me hace muy liberal la ideología de la gente mexicana, o sea, si lo ponemos a comparar, y la ideología de los libaneses es más conservadora. El mexicano siempre prefiere tomar la copita y olvidar de su mujer. El libanés sí es muy fiel y su educación es muy estricta y muy derecha del lado familiar. Pues aquí yo digo, hay mucha confianza, ya tiene novia, sale la novia de 15 años, 16 años y llega a la 1, 2 de la mañana y allá no hay esto. Una cultura muy abierta del lado de las mujeres. Igual me ha tocado a mí vivirla así. Pero pues aquí en México no se puede. Yo creo que incluso ni siquiera con las hijas de los paisanos, porque pues ya, o sea, al momento de nacer aquí te acostumbras al medio ambiente, a lo que la demás gente hace. Entonces es muy difícil encontrar una mujer conservadora aquí en México como con las características de allá. Allá las mismas madres le enseñan a sus hijas a cómo atender a sus maridos, que cuando llegue cansado del trabajo le quite los zapatos, le quite los calcetines y le haga masaje. Ya no se lleva. Un poco antiguo eso. Que es el paraíso está abajo de los pies de las madres. Sí, es una oración para Jesús en árabe. Es una oración muy bonita. ¿Sabías que salud, amor y dinero son unas de las peticiones más frecuentes para San Charbel Magluf? El primer santo oriental y sin duda uno de los más populares. La costumbre de cubrirlo con peticiones en listones se inició en el centro histórico de la Ciudad de México y de ahí se ha extendido a otros países, haciendo que este santo tenga muchas labores por las que interceder.
cosa. En Líbano hay mucho tráfico, como es un país chico y las calles están muy angostitas y hay bastante tráfico tanto en Beirut, la capital, como en Trípoli. Son audaces, son agresivos, tienen fama los libaneses de manejar bien. He viajado mucho en todo México en carro y me gusta mucho. México es precioso y es bonito. El arguile es lo más típico que hay en Líbano, o sea, puedes encontrar chavitos desde 15 años hasta 50 años fumando arguile. Así en Líbano así se toma el agua. El agua. Como en En Líbano se acostumbra a hacer porrones así, ¿no? Sí. Como un escalciado. tipo de alcohol que se llama arak. El arak es un extracto de la uva. Se sirve en un caballito igual que el tequila. Ah. Uy, qué buena pinta tiene, ¿eh? Oye, Lalo, mira, necesito que me montes la mesa 10 para unas 5 o 7 personas. Me voy a sentar con mi familia. Muchas gracias. ¿Arroz o algo? No, ya casi. ¿No? ¿Así? Kafta. Gracias. Con esto mientras, ¿no? Sí, ya. Yo tengo mucha hambre ya. Es que es muy propio, sí, la verdad. Ah, las tortillas sí que las implementaron, ¿eh? Porque parece comida libanesa, ¿no? Sí, o es mi impresión, vamos. Mezcla igual. O mezcla, puede ser. El mexicano es muy noble. El mexicano da el corazón por uno. El mexicano es siempre generoso. A donde vaya en el mundo es generoso. Cuando llegas a una ciudad como en Oaxaca y te reciben los nativos y te platican de cosas diferentes. Y mira a este señor, llega y me platica de cosas que realmente son más arriba del dinero. Son cosas espirituales que rebasan el dinero, ¿sabes? Y comparas el nivel de vida y dices, él está más contento que yo. Una similitud muy importante para la mayoría de los inmigrantes libaneses fue la religión católica, ya que gran parte de los libaneses son católicos del culto maronita. Esto permitió una mayor adaptación y asimilación de las costumbres mexicanas. El primer templo en el que realizaron sus servicios religiosos fue en la iglesia de la Candelaria, en el barrio de la Merced, en el centro de la Ciudad de México. Posteriormente lograron tener un templo propio, la iglesia de Nuestra Señora Valvanera, la ahora Catedral de San Marón y Santuario de San Charbel. ¿Han visto todos los deseos que habían colgado? Las peticiones, ¿no? Deseado por los libaneses del Líbano, principalmente porque calculo yo que el 95% de la emigración fue cristiana. Una de las grandes aportaciones de la cultura libanesa a México es la devoción a San Charbel, justamente, ¿no? Un santo que es de origen libanés y que no hay mexicano que no conozca a San Charbel, ¿no? Y la identidad religiosa es muy importante para que dos pueblos se entiendan. Yo soy creyente y es muy importante. Que te encuentres con Dios, aunque sea unos 2 minutos al día. Mi papá con el tiempo se volvió marista. Mi papá es muy chistoso, mi papá cree muchísimo en la Virgen María. El carácter del libanés se parece mucho al carácter del mexicano. Yo siempre he pensado que es una buena mezcla, la mexicana-libanesa. Tenemos muy arraigado lo que es el sentido de la familia y de la amistad. Y no tuvimos que hacer ningún cambio radical para adaptarnos a la sociedad mexicana. La endogamia se mantuvo en las primeras décadas. Después se fue flexibilizando y ya hubo matrimonios mixtos. Empezaron a haber matrimonios mixtos. ¿Por qué? Porque se compartía la misma religión, las segundas generaciones hablaban español. Yo creo que esto es uno de los factores donde se empieza a ver ya una integración muy fluida. Claro. Pero en cualquier migración, diría yo, ¿no? Sí. Hoy, a poco más de 125 años de su presencia en México, los mexicanos también tenemos un poco de libanés en nuestra cultura. Los que eran inmigrantes han dejado de ser extraños en tierra extraña para ser. Formar parte de la cultura mexicana. Es muy importante destacar que los viejos sufrieron tanto por no tener el manejo del idioma, por no tener la preparación, eso sí, que se esforzaron en crear profesionistas. A costa de grandes esfuerzos,
empezaron a mandar a sus hijos a las universidades y sacaron una pléyade de universitarios, muchos de ellos notables. Hay en todas las profesiones libaneses, arquitectos, médicos. Si tú vas al Instituto de Cardiología, te hablarán de algún médico importante libanés. Si tú vas al Colegio de Arquitectos, seguramente te hablarán de arquitectos importantes. O sea, que son muy trabajadores en todos los sentidos, ¿no? Nayib Simón, quien le llevó al presidente Ávila Camacho el proyecto de creación de una ciudad universitaria. Quien lo tomó fue el siguiente de la UNAM. Don Miguel Alemán. Él tuvo la iniciativa de crear la Ciudad de los Deportes, en donde construyó la plaza más grande del mundo, la Plaza México. Tenemos los hermanos Adén, que fueron Premio Nacional de Matemáticas los dos. Jaime Sabines, Premio Nacional de Literatura. O sea, descendiente libanesa. Sí, segunda generación, ¿no? Madre mía, qué pasada, ¿no? Los mexicanos descendientes de libaneses han destacado en muchas áreas. En el cine, Miguel Zacarías Nogaim le dio su primer papel a María Félix. Antonio Elú fue pionero del cine policíaco. Y Antonio Matuk apoyó la carrera de Pedro Infante. Entre los actores de ascendencia libanesa están Antonio Badú, Gaspar Enaine Capulina, Mauricio Garcés y en los últimos años los hermanos Bichir, José María Jaspic, Salma Hayek, Karina Guidi, Jaime Camil, así como Astrid Haddad, y en el teatro, Héctor Assad. En el ámbito empresarial destacan Miguel Abed, los hermanos Domit, la familia Abumbrad, Alfredo Harp, Antonio Chedraui y Carlos Slim. Chedraui. Y Carlos Slim. ¿También? Para el libanés. No es que eran Julián Slim. El hombre no es sé de qué donde Slim. trabaja. Seguro que es hijo de De uno donde de gana ellos. su vida. Yo soy libanés. Pero también soy mexicano. Porque en Líbano no hubo la oportunidad y la tomé aquí en México. Aquello es un recuerdo romántico. Es una cosa bella, ¿no? Pero no, soy mexicano. Yo en mi corazón, Qué bonito. pues sí, yo creo que un 70% mexicano y 30% libanés. Flipa, lo que te atrapa, ¿eh? De nuestra sangre libanesa y la pasión por nuestra nacionalidad mexicana. Ya me siento más mexicano que el pulque. Ya tengo más, yo vine chavo a la edad de 21 años y aquí me hice hombre. Aquí tuve mis hijos. Ya mi costumbre ya es más mexicano que libanés. Claro. Esta es la historia de los libaneses, de los que llegaron. Qué bonito, ¿eh? Wow, lo que me ha sorprendido este capítulo, ¿eh? Es increíble lo que me ha sorprendido este capítulo. Sí. ¿Cómo puede ser que una cultura, no iba a decir tan distinta, pero que venga de otro país, sea tan influyente luego en el futuro de un propio país, ¿no? Sí, de México. Al final, si no hubiesen venido los libaneses, ¿no? Lo que se hubiese perdido de México, ¿no? En realidad. Hemos visto que personas como Carlos Slim o muchos actores... Salma Hayek. O sea, increíble. Nacen de la unión de libaneses y mexicanos, o sea, es Increíble. segunda generación. Increíble. Siempre piensas, no sé, en los países más potentes del mundo, no sé, Sí. Francia, Alemania, no sé qué. Y el Increíble. Líbano va y te sorprende. Increíble. Qué bueno y qué personas tan trabajadoras, tan humildes. Sí. Esa es la impresión que a mí me ha dado, de verdad, por cómo se expresan el amor que sienten hacia México. Y el No sé, querer es empezar... que me ha sorprendido muchísimo Sí, este porque capítulo, ¿eh? Querer empezar de cero, tanto es así que vendían con bonos. O sea, te fías de alguien que no conoces. Exacto, es como partes este papel, haces clac, clac, Ya clac. te digo, me pagas una parte y vuelvo y ya me pagarás la... ¿Sabes? Qué bonito por un lado hacerlo así porque... De palabra, ¿eh? Eso demuestra la confianza que había entre Por personas, eso, no sé, es como una manera de empezar el comercio desde abajo y darle visibilidad, no sé. A mí este capítulo me ha sorprendido de los que más, ¿eh? ¿no? Yo diría que es mi favorito. Sí, a mí me ha gustado mucho. El mío, mi favorito. Papirrines, quiero que me pongáis aquí debajo, si es vuestro favorito, si conocíais toda esta historia que han participado en cosas tan impresionantes como la construcción de la Universidad de La UNAM.
¿no? Sí, el centro de deportes con la plaza de toros Antes- más grande del mundo. Exacto, antes hemos dicho Carlos Slim, que si su mujer era, pero luego he entendido como que él también viene de raíces libanesas, ¿no? Sí, porque había como Fernando Slim, Sí. otros dos nombres, seguro que él es hijo de ellos. La verdad no conocemos la historia a detalle, pero aquí debajo seguro que muchos de vosotros nos informáis siempre, o sea que os agradecemos mucho que nos escribáis un comentario aquí debajo. Nada más, también que pongan cuál es el siguiente episodio, porque ya quiero ver el siguiente, ¿eh? Ya con muchas ganas, la verdad. Así que escribid aquí abajo cuál es la siguiente nacionalidad que queréis que veamos, ¿no? Que descubramos. Exacto. Nada más. Nada más, que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós, familia. Adiós, papirrines.